Suscríbete a nuestro canal Teletro HN y activa las notificaciones. Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos como de costumbre a través de TS y hoy revisamos con nuestro invitado la crisis en el sector educativo del país, las posibles soluciones ante la problemática que hoy mismo se ha planteado. Doctor Ramón Ulises Salgado, mucho gusto. Ex rector de la Universidad Pedagógica Nacional y ahora miembro de la Comisión de Transformación de la Educación. De la Secretaría de Educación. De la Secretaría de Educación. Correcto. Muy famosa. Muy de moda en este momento. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, bienvenido. No, muy bien, es un gusto estar con usted esta noche. ¿Qué es lo que realmente perciben ustedes está ocurriendo con sus compañeros, con muchos de ellos que ha compartido en sus cátedras en la Universidad Pedagógica, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que mantienen firme su posición de que hay que derogar el decreto que les dio vida a ustedes? Mire, yo creo que hay que comenzar un poquito hablando de la situación de la educación del país. Cuando uno observa y ve, realmente da pesar cómo se encuentra la educación de Honduras. Y cuando uno tiene oportunidad de ver otros sistemas educativos cercanos al de Costa Rica o de otros países de América Latina, uno se encuentra que tenemos una gran crisis. Yo creo que todo el mundo reconoce esa crisis del sistema educativo. Es decir, no solo es una crisis de infraestructura, de falta de textos, sino una crisis también que requiere muchos cambios en el modelo educativo del sistema educativo, formación de nuevos profesores, una gran cantidad de cosas que hay que hacer para podernos mover como se está moviendo otros países de América Latina. Yo creo que hay un consenso generalizado en la población en eso. Y que la Secretaría de Educación le corresponde realmente, una vez que se aprobó la Ley Fundamental de Educación, que se ha aprobado recientemente el Plan Estratégico del Desarrollo de la Educación del país hasta el 2030 y que va a abarcar 4 gobiernos, le corresponde dirigir esas transformaciones que se requieren para prebásica, básica y la educación media del país, que le corresponden de acuerdo a la Constitución. Y lamentablemente, y se lo digo con propiedad, mire, yo tengo como 20 años de estar en estos procesos. Con el doctor Iriarte estuvimos en la gran propuesta del FONAC. Orlando Iriarte. Don Orlando Iriarte, de grata recordación. Y con don Carleton Corrales también, que dirigía la mesa de educación. Y los dos lamentablemente ya murieron. Y con propuestas, cambios, y realmente ha habido una gran frustración, ¿verdad?, de que no se ha podido lograr. Y la Secretaría, que le correspondía el papel de conducir estas grandes transformaciones, observamos que ha estado más centrada en atender la crisis, ¿no? Siempre el Ministerio de Educación está en crisis, está en huelgas, está en una serie de problemas, pero nunca atendiendo la gran agenda nacional, la gran agenda de los grandes temas de la educación del país. Fue en este contexto que nos llamaron para integrar esta comisión de manera voluntaria. Yo quisiera insistir que estamos voluntarios, los de ACJ y otros colegas nos llamaron para poder integrar esta comisión, que no es una comisión interventora. Tengo hasta amigos que me hablan de la comisión interventora. ¿Cuál es comisión interventora? Del ministro y todas sus autoridades, ¿entiendes? No Ustedes, el servicio y el apoyo que dan es totalmente gratis. Gratis, somos 8 miembros, de los cuales solo 2 personas, que es el ministro y la presidenta del Consejo Nacional de Educación, son funcionarios del gobierno. Nosotros no somos funcionarios del gobierno. Estamos de manera voluntaria, que nos llamaron pensando que tenemos alguna experiencia y que podemos ayudar para que el ministerio se convierta en un ente, llamémoslo, burocrático, efectivo, transparente y que trabaje bien, porque ese es el gran problema que en la Secretaría de Educación todo el mundo se queja, ¿verdad? ¿Y de dónde sale esa versión de los docentes, de sus colegas,
que los señalan como inquisidores y que los que están en esa comisión prácticamente están diseñando un programa, un proyecto, un plan para incluso hasta quitarlos. No, mire, esto tiene... Acuerda que hoy soy sociólogo también, ¿verdad? Soy del campo de la sociología y nosotros estudiamos los movimientos sociales. Y hay que entender que el país hay un malestar generalizado, ¿verdad? Desde hace muchos años, ¿verdad? Un malestar social, hay un malestar por el sistema político. Y hablando con los colegas, ha habido como un malestar que había sido acumulado desde la época del doctor Escoto, podemos decir. Cuando usted habla con los colegas, se siente que fueron maltratados, que hay muchas reivindicaciones de los maestros, deudas que tiene el gobierno con ellos, el tema de la imprema y otros temas que se habían venido postergando. Entonces, cuando aparecen estos temas y estalla este conflicto, yo digo que es un conflicto que tiene múltiples manifestaciones, no solo es el tema de los PCM, ¿verdad? Sino es esa cuestión que había sido reprimida, que los maestros se sentían maltratados, podemos decir, por los diferentes gobiernos de los últimos años, ¿verdad? Pero realmente, como yo les manifestaba, nosotros en ningún momento, por lo menos los que me conocen y conocen otras personas, como doña Rutilia, que hemos trabajado por muchos años, hemos sido formados por el sector público, la escuela pública, toda mi formación en la escuela pública. Y todos mis trabajos es en el sector público, universidades, la pedagógica, la autónoma, y somos defensores de la educación pública, ¿me entiendes? Y vemos con envidia como en otros países, repito, en América Latina y en otros lados, funciona muy bien la educación pública, ¿verdad? Yo he visto sociedades que donde no es necesario la educación privada, ¿verdad? Porque la educación pública funciona tan bien que no es necesaria la educación privada. Entonces nosotros somos abanderados de que es una responsabilidad del Estado ofrecer una educación gratuita, y lo plantea la Ley Fundamental de Educación de prebásica, básica y media. Doctor Ramón Ulises Salgado, y a sabiendas de toda esta problemática que existía en el sector, que usted dice y la reconoce, estuvo muy dura en el periodo de Marlon Escoto, ¿por qué aceptó este reto? Bueno, ¿Por qué dijo, sí voy, sí? De antemano usted ya tenía un panorama claro que iba a tocar una papa caliente. Bueno, yo lo mencionaba, yo estuve a punto de retirarme, no me dejaron. Cuando yo tuve 7 años en la Dirección de Educación Superior de la UNA, cuando me iba a retirar, me llamó el rector de la Universidad Pedagógica, don Hermes Aldubín, porque se está dando ese tránsito de la transformación de las escuelas normales a centros universitarios. Me llamó y me dijo, no se puede jubilarme, usted ya estuvo en este proyecto y lo ocupamos. Entonces, había sido el rector, dije, bueno, me voy a quedar un rato. Y después me llamaron a SJ y otros colegas para poder integrar esta comisión de transformación de la Secretaría de Educación. ¿Sabe por qué lo hago? Por el compromiso con el país, ¿me entiende? Yo tengo colegas, amigos muy formados, que pueden darle mucho al país, pero cuando uno les dice, miren, hay que incorporarse a comisión y todo, no, esas cosas no me meto, yo mejor me quedo tranquilo en mi casa, ¿verdad? Pero yo le debo tanto a la educación pública de este país que por eso nosotros aceptamos y que es urgente transformar la educación del país. Mire, casi de inmediato en esa comisión, porque esto es otro tema, tengo colegas y amigos, dicen que han hecho en esa comisión, no han hecho nada, mire. Al solo entrar... Bueno, si lo satanizan, doctor, no sé si hasta alumnos suyos han discrepado con usted o ha tenido la oportunidad de hablar con ellos. ¿Qué dicen de lo que en realidad ocurre? Mire, mi trato con mis alumnos y amigos es muy cordial. Yo tengo los alumnos son muy respetuosos con los profesores en la UPN. Raras veces se da una cuestión ofensiva. Nosotros conversamos, les explicamos que realmente estamos precisamente para defender la educación pública. Le voy a poner un ejemplo. En este cargo que estoy, yo viajo a Biomada, viajo a Santa Bárbara, bajo La Esperanza, y da pena ver cómo los jóvenes no quieren estudiar para maestros. ¿Sabe por qué razón? Porque no hay plazas para docentes, ¿verdad? Y ese es un tema que estamos abordando en la comisión. Tiene que el gobierno ofrecer plazas
para los nuevos maestros. Sabemos que hay presiones a nivel internacional del Fondo Monetario, que hay una carta de intenciones, pero el país no puede renunciar a nombrar profesores, no puede renunciar a nombrar nuevos médicos para atender a la población del país. Sabemos que este país no es Estados Unidos, no es uno de los países nórdicos que tiene gran capacidad para hacerlo, pero gradualmente, en la medida de sus posibilidades, tiene que darse ese proceso. Mire, en esta comisión nos hemos dado cuenta que hay 12.000 profesores que son interinos, que no están en cargos de propiedad, porque no han hecho el concurso docente. Se fracasó con el concurso anterior. Repito, en este marco de conflicto se dejó de hacer los concursos docentes. Nosotros en esa comisión estamos interesados. Yo mismo estuve en el Perú haciendo otras gestiones personales, porque Perú es de los países que tienen un concurso docente de los más transparentes de América Latina y de mucha credibilidad, porque me parece que es necesario que en este país tengamos ya concursos docentes y que los graduados nuestros de la Universidad Pedagógica o graduados de Pedagogía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras no tengan que andar buscando un político o un dirigente magisterial para obtener su plaza, sino que hay un concurso real y efectivo y que todos los años gradualmente puedan ofrecerse plazas para los nuevos maestros. Tenemos muchas escuelas unidocentes que requieren ser atendidas por profesores bien formados. Y este panorama se lo han explicado a los dirigentes magisteriales, tienen conocimiento claro ellos, han buscado ustedes como comisión sentarse con ellos y ser interlocutores en este conflicto, o todo el manejo de diálogo hasta ahora ha sido del ministro. Es que mire, cualquier cosa, nosotros, como yo le explicaba, somos personas voluntarias, no tenemos niveles de autoridad. Todo lo que tiene que ver con negociaciones, que tiene que ver con arreglos, etcétera, eso es con la Secretaría de Educación. Pero nosotros con mucho gusto, cuando sea, cuando quiera, y hubieron ciertos intentos, nos podemos sentar para conversar sobre estos temas, de la agenda educativa del país y cómo los gremios magisteriales y los diferentes sectores podemos impulsar esa gran transformación educativa que quiere el país, ¿verdad? Pero queremos ratificar ese hecho de que en ningún momento no ha sido tema de agenda despido de profesores o privatizar la educación. ¿Cuándo? Si yo he sido partidario de que el Estado es el que tiene que conducir la educación y la salud del país, porque mire, en todos los países que usted puede ver, los sistemas económicos generan desigualdades, ¿no? Y hay mucha pobreza. ¿Quién es el aparato fundamental para tratar de disminuir la pobreza y desigualdad? El Estado. Y la educación es un mecanismo mediante el cual el Estado tiene que obligarse a invertir para sacar al país adelante. Ese es el concepto que tengo. El papel del Estado es fundamental y que la educación tiene que ser gratuita, obligatoria, de primero hasta noveno grado. Está con nosotros esta noche al banquillo el doctor Ramón Ulises Salgado, ex rector de la Universidad Pedagógica Nacional. Una pausa, en breve continuamos. Sigue con nosotros esta noche al banquillo el doctor Ramón Ulises Salgado. No se arrepiente de haber asumido esta responsabilidad. ¿Ya estaba tranquilo para ir al retiro, doctor? No, claro que no, porque mire, vuelvo a insistir, este país me ha dado mucho. Yo soy de Santa Rita, salí del pueblo y la educación pública me hizo llegar a donde estoy. Entonces, yo creo que todo hondureño que ha tenido cierto éxito en el país tiene que comprometerse con este país. No importa que la gente en un primer momento no lo comprenda, ¿verdad? Porque la gente dice que está vendido, que le están pagando, que es del gobierno, que es del Partido Nacional, ninguna de esas cosas. Los que me conocen a mí saben que tenemos una posición independiente. Y no le molesta eso, porque ha sido común escuchar este tipo de calificativos que me refiere de parte de la dirigencia, de muchos educadores, que así los ven, doctor. No, lo pueden ver así, pero le voy a poner un ejemplo. Mire, simplemente el Plan Estratégico de Educación, en la semana pasada recibimos una gran noticia. Mire, ese plan se vino trabajando desde el 2016, 17, 18, estaba entrampado, había un consultor internacional que dijo que había que hacerle varias reformas y no se hacían. Se abordó el tema en la comisión, organizamos un equipo, trabajamos con el Consejo Nacional de Educación,
trabajamos con la gente del gobierno para reestructurar ese plan. Se entregó, la semana pasada aprobaron una donación, un organismo internacional con sigla AME, de 250 millones para impulsar la transformación educativa del país. Entonces, no importa que la gente no lo entienda, pero esa es una de las primeras actividades que no es solo de la comisión, se hizo con un conjunto de personas. Entonces yo siento gran satisfacción de que por mi medio y por los otros colegas que se han involucrado en estos temas, se está consiguiendo financiamiento y que obliga a los gobiernos, porque repito, son 4 gobiernos para echar adelante ese plan de transformación de la educación, obliga a que tienen que estar financiando la educación pública. Entonces, a veces, con el calor de la lucha y todas estas cosas no se entienden, pero gradualmente la población y el propio magisterio se va a dar cuenta que por lo menos el trabajo de nosotros es un trabajo que busca fortalecer la educación pública. ¿Qué pasaría si Ramón Ulises Salgado, que ha estado en estas luchas de hace muchas décadas, se entera que hay detrás de estos PCM, que así lo hacen ver los docentes, acciones que podrían llevarlos a quedar fuera del sistema? Bueno, yo bromeo con varios colegas, ¿verdad? Porque les digo, miren, nosotros hemos estado en varias reuniones, nunca se han abordado esos temas. El día que aparezcan esos temas que van a despedir profesores o que van a privatizar la educación, si bien es cierto que me han operado las rodillas, me sumo a las marchas, les digo. ¿Me entiende? Pero como no es ese el tema, nunca se ha tratado ese tema, sino desarrollar la educación pública, por eso seguimos adelante. Pero ustedes no se deben revisar este decreto del presidente en Consejo de Ministros que refiere a la transformación de la Secretaría de Seguridad. De educación. Sí, de educación. Mire, este es un tema del gobierno y de las organizaciones. A nosotros nos llamaron para hacer un trabajo, ¿me entiende? Estamos de manera voluntaria. Si hay un acuerdo entre las partes de que no debemos seguir, pues nos vamos a seguir tranquilos. Además, yo estoy como en 3 o 4 temas más de educación. No creo que solo es el tema de la Comisión de Transformación Educativa. Todas las semanas estoy con temas de aseguramiento de la calidad educativa, el tema de las normales. Esta semana he estado trabajando con un especialista en Cuba que tienen una gran tradición en la formación de docentes, sobre todo las prácticas profesionales, etcétera, la formación técnica profesional. Yo realmente paso sumamente ocupado y voy a ponerme al servicio del país dentro o fuera de esta comisión o lo que sea. Si los colegios magisteriales tienen una buena propuesta para mejorar la educación del país, se requieren, con mucho gusto trabajamos. No importa los sectores. ¿Cuál ha sido el momento más difícil en estas luchas que han librado los docentes? Usted ha estado, recordamos el tema del estatuto del docente que le llevó por muchos años a las calles, la transformación de las normales que usted ahora mismo lo preside, el conflicto que vivió Marlon Escoto por la aplicación de un decreto ejecutivo del presidente en Consejo de Ministros del 2011 que suspendió a muchos maestros, y quizás por ese antecedente ahora los mentores se llaman a la reflexión. ¿Cuál ha sido el momento más difícil si lo comparamos con lo que hoy vivimos, doctor? Bueno, yo creo que este es un conflicto bastante importante, pero el magisterio también ha tenido otros conflictos con los diferentes gobiernos. Lo importante es que hay que ver el futuro. Miren, después del conflicto debe venir un periodo de conversaciones y cómo podemos hacer de que la educación sea un eje transversal, que no importa que sea el gobierno, que sea, cómo la educación no se detiene, pues, y puede seguir transformándose a nivel del país. Todos los conflictos son desagradables, hay enfrentamientos, hay discordancia, muchas veces entre la familia, entre los amigos, pero yo creo que la educación del país vale tanto que todos debemos de involucrarnos a ver cómo se resuelven estas situaciones. Ante lo que se está viviendo hoy en día, están convocando para el miércoles, mañana, que se reúnan en todos los municipios y planifiquen acciones que pueden concluir en un paro general el día jueves. Con todo este escenario, ¿siente que ya es el momento que ustedes como comisión entren más de lleno o se van a mantener observando el proceso de
conflicto que se vive entre Estado y sector educación, doctor? Es que miren, como yo le he mencionado, nosotros no tenemos niveles de autoridad para resolver este conflicto. Pero si sugieren, si conversan a diario, orientan al ministro cómo resolver la problemática. Claro, nosotros quisiéramos que la mejor manera de resolverlo es en una mesa de diálogo, ¿verdad? Como hemos visto en otros países que se ha logrado un pacto por la educación. Ese es el mejor mecanismo, pero los movimientos sociales son así, pues si usted se fija, el país en los últimos años ha tenido diferentes movimientos sociales fuertes, ¿verdad? El movimiento de la resistencia que vino después del golpe de Estado, que condujo a la creación del Partido Libre, o el de los indignados, ¿verdad? Que condujo a la creación de la MACHE, y todo el tema que nosotros... ¿Percibe que en este movimiento hay otra cosa más allá de eso? Doctor, usted es sociólogo, claro, que la mezcla que tiene la organización magisterial con la llegada de políticos puede llevar a otros escenarios. Mire, lo he hablado con varios colegas, yo me reúno con varios colegas, realmente la conducción de este movimiento es más gremial, podemos decir. Los maestros, los médicos, obviamente ciertos políticos quieren aprovecharse del movimiento. Mel ya lo anunció hoy. Y se declaran que lo van a apoyar y todo. Mel lo hizo hoy a través de sus redes sociales. Pero no creo que ellos lo estén dirigiendo, ¿me entienden? Yo creo que este movimiento, por todas estas razones que les menciono, ¿verdad? Los hospitales no hay medicinas, hay crisis, hay como cierta desesperanza, la educación hay todos estos problemas. Entonces, partiendo de ese hecho, hay que buscarle una solución, pero negociada, concertada, y si a partir de aquí se puede ver hacia el futuro como un gran pacto por el mejoramiento de la salud, un gran pacto para mejorar la educación del país. La presión que de parte del Estado se ha hecho pública puede cambiar el panorama, doctor Ramón Ulises Salgado. Esto porque ya se adelantó que vienen audiencias, que va una supervisión a centros educativos y el maestro que no esté le suspenden el salario y puede concluir incluso hasta con una suspensión. Mire, ¿o es atizar más esto? Viendo esta situación, mire, yo siempre abogo por una negociación, porque se concerte, que se pueda apaciguar estas cosas, de llegar a acuerdos. ¿Sabe por qué razón? Mire, usted no puede hacer una transformación educativa en el país sin los maestros. Los maestros tienen que formar parte. Nosotros conocemos bien el magisterio. Yo digo, cuando uno viaja fuera del país, va a las escuelas, hay escuelas ejemplos en las áreas rurales del país, hay profesores y profesoras que yo diría son héroes cuando uno los ve trabajando sin mayores recursos. Hay escuelas públicas que enseñan inglés, que enseñan diferentes idiomas, que los maestros trabajan, etcétera. Usted no puede hacer una transformación educativa sin ellos, ¿verdad? Sin ellos hay que considerarlos. Y los dirigentes magisteriales, yo quisiera decirle que los que están ahora no los conozco mucho, le voy a decir, porque conozco más a Eulogio, conozco a Nelson Cales y todos los demás que ya no están ahora en el panorama. Es una nueva generación, no los conozco mucho. Conozco un poquito más del COPEN, que son graduados de la universidad, pero son personas, yo creo que en algún momento, porque los movimientos sociales alteran los nervios, ofuscan a las personas, pero cuando ya se vayan calmando los ánimos, yo creo que hay que sentarse, porque una transformación educativa no puede hacerse sin maestros. Si usted se fija, en el periodo de don Malo Escoto se hicieron cosas interesantes para la gobernabilidad del sistema educativo, pero ese distanciamiento y hasta ciertos niveles de aplastamiento de los maestros dio lugar a que los maestros no participaran, pues, en estos proyectos de transformación. De ahí se genera ese término de no confianza de los docentes hacia el Estado. Creo que se han generado esos niveles de desconfianza, ¿verdad? Que hay que irlo apaciguando para que los maestros de base y también los dirigentes se vayan incorporando, pues, a esta gran agenda nacional. Mire, da pena el país los niveles de analfabetismo, que tengamos departamentos con analfabetismo. Mire, los resultados que tenemos en español y matemáticas, que no es culpa de los maestros en sí, son culpa de todo el sistema que tenemos, hay que mejorarlos, esos indicadores. Que solo tenemos 6 años de escolaridad, mire, usted se va a Costa Rica, Panamá tienen 9, 10 años de escolaridad.
la CEPAL, que he leído, dice que un país por lo menos tiene que formar sus recursos humanos con 9 a 12 años de escolaridad. Nosotros vamos muy atrasados. Bueno, un informe reciente que fue viral de hombres de negocios y del mundo de la informática, ahí estaba Zuckerberg, el hombre de Facebook, dijo que con el nivel de educación de Honduras vamos a estar desaparecidos en poco tiempo. Pues claro que sí. Yo estuve viendo el informe del gobierno de México con la secretaria ejecutiva de la CEPAL el lunes pasado. Plantearon 3 cosas en el campo de la educación que yo creo que los medios, y como estamos en medio de conflicto, nadie los ha mencionado. Pero mencionó la secretaria ejecutiva de la CEPAL que para Centroamérica y para México se requieren escuelas seguras e institutos seguros, es decir, que haya inversión en la seguridad para que nuestros niños y jóvenes no tengan miedo de ir a los centros educativos. Segundo, dijo, un nivel de escolaridad de por lo menos 10 años. Con un nivel de escolaridad tan bajo como el que tenemos, es bien difícil que el país pueda salir adelante, lo que usted me estaba diciendo, ¿no? Y después, darle énfasis a la educación técnica vocacional. Eso forma parte de todo este proyecto de López Obrador y de la CEPAL, que muy poco aquí. Deberíamos estar haciendo foros ahorita para ver cómo nos insertamos en ese gran proyecto que están ofreciendo para Centroamérica y sobre todo en el campo de la educación y salud. Está con nosotros esta noche al banquillo el ex rector universitario Ramón Ulises Salgado. Una pausa, en breve continuamos. Sigue con nosotros esta noche el ex rector de la Universidad Pedagógica Nacional y ahora miembro de la Comisión de Transformación de la Secretaría de Educación. Correcto. Ramón Ulises Salgado. Se ha dicho muchas veces, doctor, que los maestros no enseñan bien, que son los culpables de estos niveles bajos de escolaridad, pero cuando se revisan los apoyos del Estado, el respaldo es raquítico y no se puede ofrecer mucho sin tener capacitado a quien enseñará. Bueno, yo creo que ahorita con estas transformaciones educativas que vienen desde el 2001, recuerdo cuando se inició el proceso de transformación de las escuelas normales y la creación de un nuevo sistema que lamentablemente se retrocedió en el 2007 y que ahora con la ley fundamental se ha retomado, el país requiere de un sistema nacional de formación docente que incluya, como lo tienen otros países, la formación inicial, que está a cargo de la UPN y la Escuela de Pedagogía de la Universidad Autónoma. Formar bien nuestros maestros, seleccionar bien a los candidatos para ser profesores, ofrecerles buenos planes de estudio. Yo estoy metido mucho en eso con los de educación básica, ofreciéndole, además de las 7 áreas curriculares que son esenciales para el currículo nacional básico, ofrecerles formación en el idioma extranjero, inglés, ofrecerle en las tecnologías de la información, ofrecerle atención a la diversidad y otros temas, formar bien a nuestros maestros que van a ir sustituyendo gradualmente los que antes se graduaban en las escuelas no normales. Y además se requiere que el gobierno, porque esto ya le corresponde a la Secretaría de Educación, tenga un excelente plan de formación permanente, que uno lo ve en otros países de América del Sur. Yo he estado en Chile, lo he visto, he estado en Costa Rica, he estado conversando con los colegas cubanos que tienen excelentes planes de formación permanente. Entonces, cuando tengamos desarrollado y articulado un buen plan de formación inicial y un buen plan de formación permanente, vamos a tener mejores resultados, no vamos a tener esos índices tan bajos en matemáticas, español y en las otras áreas curriculares, porque cuando aparecen estos indicadores, normalmente se tiende a culpar al profesor. Pero y cuando el docente a título personal hace un esfuerzo, y que los hay una gran cantidad que se capacitan, que logran niveles académicos de excelencia, no los emplean porque no tienen el respaldo político, ¿desilusiona eso? Claro que sí, por eso lo estoy diciendo. Un tema que tenemos en la comisión es hacer los concursos transparentes para que la persona que participe no ande buscando dirigentes políticos, no ande buscando líderes magisteriales, sino que el hecho de ir a la universidad, graduarse, le da esa oportunidad para participar en un concurso y ganarse una plaza y después entrar en un plan de profesionalización permanente para rendirlo mejor en las aulas de clase. Entonces,
Ese es el sentido de todas estas transformaciones educativas. ¿Este proceso de cambio en las normales fue bueno o ha generado conflicto en la relación Estado-docente? Si vemos que muchas normales están prácticamente los inmuebles solos, ¿ha avanzado en realidad, doctor Salgado? Mire, la escuela normal surgió en el siglo XIX muy articulado el concepto de escuela primaria, ¿me entiende? Pero ya en los últimos tiempos, cuando casi todos los países han llegado a 6 años de escolaridad, se ha ido moviendo el concepto de escuela primaria al concepto de educación básica. Unos países lo tienen a 9 años, como el caso de Honduras, y otros hasta 12 años. En Chile, en Cuba y otros países son 12 años de escolaridad. Entonces ya la escuela normal, que nos había servido mucho para los 6 años de escolaridad, ya no puede cumplir con esa formación de los maestros para el 7º, 8º, 9º grado, ¿me entiendes? Y ahí entra el mundo universitario. Y además, en los últimos años las escuelas normales le graduaban 10.000 profesores, pero en el mercado laboral contrataban 1.000 profesores. Los otros iban a las otras universidades, dedicaban a otras actividades, etcétera. Entonces, no es que la escuela normal fuera mala, sino que cumplió su misión histórica. Y todos los países, si usted ve en América Latina y en el mundo, transitaron del normalismo a la educación superior. El caso de México conserva las escuelas normales, pero están a nivel superior, no están a nivel de nivel medio, en el caso de México. Entonces yo creo que es muy bueno, porque el maestro se tiene que formar mejor para poder atender el 7º, 8º y 9º grado, que normalmente no lo hacía en una escuela normal. ¿Y aquí en Honduras han encontrado el respaldo de los gobiernos para impulsar estos cambios? Usted que está dentro del esquema, ¿percibe que sí existe esa voluntad plena de la transformación, doctor Mire, yo creo que hay muchos problemas. Por eso me trajeron a mí, por eso el rector de la UPN me llamó, venga, usted tiene experiencia. Porque se dice que no hay plata, que por eso no avanza. Pero se ha logrado avanzar, mire, se ha logrado avanzar. Se han estado, por lo menos en la parte de la universidad pedagógica, se han estado invirtiendo en mejorar las condiciones físicas de las aulas, convirtiéndolas en centros universitarios de manera gradual. El gran meollo y el gran problema es que todavía no se ha completado el traspaso definitivo de los profesores por el tema de los presupuestos, ¿verdad? Porque estos profesores eran de las escuelas normales de la Secretaría de Educación y van a pasar a la universidad pedagógica, ¿verdad? Entonces eso no se ha cumplido, ese es un tema que está pendiente, como las inversiones también para los centros de formación permanente. Pero creo que gradualmente se va a ir logrando este proceso. No está concluido y hay dificultades, pero mire, todos los cambios en cualquier parte del mundo tienen oposiciones, ya sea de tipo cultural, que la gente se opone, o dificultades financieras, como en los países nuestros. Pero yo creo que poco a poco tenemos que apostar hacia el futuro sobre estos temas, porque eso depende, como yo les mencionaba, de que el sistema educativo nuestro se pueda mover y se pueda poner al tono de los sistemas educativos del mundo. Esta transformación de las normales abrió espacio para que los inmuebles se capacitara a los docentes a futuro. Mire, ahorita usted mencionaba, temporalmente los inmuebles están vacíos, porque yo le mencionaba, las normales grababan con más de 10.000 profesores, aunque no consideran trabajo, ¿no? Entonces, en este momento se está tratando de graduar primero, formar maestros de educación prebásica y básica, pero a nivel de la pedagógica. De la pedagógica, sí, en biomática. Pero en el futuro, la idea que hay de la universidad pedagógica es hacer como un diagnóstico de necesidades, ¿verdad? Por ejemplo, El Paraíso o Santa Bárbara, etcétera. ¿Cuántos profesores necesita? De prebásica, de media, y ir gradualmente aperturando diferentes carreras, ¿verdad? Y segundo, apoyar a la Secretaría de Educación con el tema de la formación permanente, porque hay profesores de la UPN en estos centros regionales, y hemos hablado con colegas del autónomo también, que acompañan a la Secretaría de Educación, sobre todo en el campo de las ciencias y en el campo de matemáticas. Entonces, la gente dice, están vacías las escuelas normales, mejor hay que tomarlas y fundar un colegio de educación media, ¿verdad? Porque mira un montón de aulas. Bueno, ahí se quejaban, doctor, los de la antigua normal mixta, con
estaban en ese proceso de formación y llegó un colegio de la capital ya prácticamente a desplazarles de los sitios donde ellos trabajaban. Correcto, y eso ha querido pasar en el sur, ha querido pasar también en Biomada, quiso pasar también en Intibucá, pero yo diría que tuvieran un poquito de paciencia. Recuérdese que se cortó todo un ciclo de formación de profesores de las normales y gradualmente se ha abierto otro ciclo. Después, esos centros van a estar llenos formando maestros de prebásica, de básica, de matemáticas, de todo, que no van a tener que moverse a San Pedro, no van a tener que venir a Tegucigalpa, sino en las diferentes regiones del país. Pero para eso se requiere cierta calma y que se van resolviendo gradualmente todos estos problemas. ¿Para cuándo estiman este proceso ya va a estar con un proceso mecanizado? Mire, este año debe quedar resuelto el problema de los traspasos de los profesores definitivos a la planta de profesores de la UPN. También debe de quedar, hay otros traspasos, porque mire, hay dos normales, la de Ocotepec y Trujillo, que va a pasar gradualmente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para la creación de carreras técnicas. Y también la Escuela Nacional de Agricultura, que se está dando el traspaso de la normal de Comayagua. Entonces, todos estos procesos no han concluido. Una vez concluidos estos procesos y con los respectivos presupuestos, las universidades ya van a iniciar un plan de expansión, pues de apertura de más cupos y de nuevas carreras, y con el tiempo ya vamos a tener un sistema más consolidado. Está con nosotros esta noche al banquillo el exrector de la Universidad Pedagógica Nacional, Ramón Ulises Salgado. Una pausa, en breve continuamos. Continuamos esta noche en Al Banquillo con el profesor Ramón Ulises Salgado. Muchos años en la docencia. Como 30 años metido en esto, en la educación pública. Arrancó, en el proceso de transformación de la antigua Escuela Superior del Profesorado a la Universidad Pedagógica. Correcto, con Roque Ramos Montiño, ¿se acuerdan? Con Roque Ramos Montiño. ¿Fueron duros esos procesos de cambio bien comparado con estas crisis de ahora? No, yo creo que en la educación siempre estos conflictos aparecen, los ánimos se caldean y después bajan y hay que seguir trabajando y viendo el futuro. ¿Cuáles deben ser las apuestas en todos estos procesos de cambio adaptados a la realidad de hoy? ¿Hacia dónde debe ir la educación? Usted que ha tenido esa oportunidad de dirigir la pedagógica y de tener un alto cargo en la autónoma. Pues bien, yo creo que hay que tener mucha paciencia y prudencia, porque los jóvenes muchas veces son impulsivos, los estudiantes y todas estas cosas, hay que tenerles paciencia, que vayan madurando, sentarse a conversar por el bien del país. Es decir, mire, y como les digo, yo soy sociólogo, el conflicto es como el objeto de estudio nuestro. Algunos colegas dicen, bueno, es el gran laboratorio, el conflicto de los maestros, el gran conflicto de los políticos, etcétera, como que estuviéramos en nuestra salsa analizando esos conflictos, pero realmente los conflictos pueden ser muy negativos porque distancian a las organizaciones, distancian a las instituciones, etcétera. Y después de los conflictos deben venir esos periodos de concordia, de sentarse a platicar por el bien del país. ¿Cuál fue el punto clave en el manejo de estos conflictos para que no volvieran? Porque es muy raro escuchar de problemas en la Universidad Pedagógica Nacional, que antes sí los tuvieron, ahora es en la autónoma. ¿Cómo resolverlos? ¿Qué planteamiento deben tener las autoridades para que esto que es común ahora en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras con las tomas se resuelva, doctor Salgado? Bueno, fíjate que internamente en la universidad hay conflictos, pero nunca son conflictos profundos. Más bien, cuando hay los conflictos nacionales del magisterio, eso redunda en la universidad pedagógica. No es casualidad que ahí surgen las marchas, ustedes se fijan, o los estudiantes sienten que su alma mater los tiene que apoyar, ¿verdad? Pero no paran las clases, y en la autónoma sí. Bueno, en este momento se han habido sus interrupciones, pero es de reconocer que el estudiante de la Universidad Pedagógica como que cuida más su institución. Usted va a ver que rara vez
un estudiante de la UPN va a manchar las paredes. ¿Influirá la edad, doctor? No, yo creo que es como una tradición de la universidad que se ve como una gran familia, que es un bien público. Yo me recuerdo desde que yo era rector y sigue siendo ahora que también en la autónoma ha cambiado bastante y se ve muy bonita, pero cuando venían de universidades de otros países nos decían, ¿y ustedes son de una universidad privada? No, le digo, aquí somos una universidad pública. ¿Y por qué mantienen todo esto bien aquí? Entonces, no, le digo, gracias al apoyo de los estudiantes, de los profesores, en que hay problemas, hay conflictos y todas esas cosas, pero hay un amor por la institución y por el país. En la autónoma ha faltado diálogo, acercarse al alumno, tener más esa familiaridad que se ve en la Es una institución muy grande, estamos hablando de 90.000 estudiantes. Y creo que ya confluyen más las diferentes fuerzas políticas, ¿verdad? A nivel del país siempre se reflejan en los conflictos de los profesores, de los estudiantes, pero creo que han habido cambios importantes y esperamos que en este periodo de transición que está conformando de nuevo el Consejo Universitario se puedan elegir los representantes estudiantiles y se pueda normalizar el trabajo en la institución, pues, y se superen todos estos conflictos estudiantiles que observamos a diario. ¿Cuáles deben ser los planteamientos claros en este momento de dificultades, tanto del Estado como del sector magisterial? Porque de pronto solo se han enfocado en los decretos ejecutivos, pero hay toda una estructura que revisar en educación, caso del INPREMA, que tiene un conflicto con el tema de los retiros. Mire, yo conversando con los maestros, conversando con personas de la Secretaría y otros de la Universidad Pedagógica, hay varios temas. Por ejemplo, los maestros reclaman, y he escuchado con bastante razón, que el gobierno les adeuda, colaterales, hay una deuda que tienen con los maestros. Yo creo que debe haber voluntad para llegar, si eso es así, pues llegar a un arreglo con los profesores sobre esos pagos. En el caso del INPREMA es un tema muy delicado porque es de especialistas, ¿verdad? De actuarios, ¿verdad? Pero hay algunas demandas de los docentes, de las organizaciones magisteriales, que yo creo que vale la pena escucharlas y verlas de manera fría, si son viables o no son viables, pues, porque los sistemas de seguridad, todos quisiéramos que nos pagaran una gran cantidad de jubilación, tener grandes beneficios, pero no son sostenibles, ¿verdad? Si se gasta más de lo que se aporta. Entonces, sentarse a ver qué posibilidades hay para resolver estos problemas que el magisterio ha estado planteando dentro de los marcos de lo posible, ¿no? Pero sí debe ser objeto de revisión. Debe ser objeto de las conversaciones que hay entre el magisterio y el gobierno. Nosotros como comisión, quisiera decirles, no estamos metidos en estos temas laborales, temas del INPREMA, todas estas cosas, porque es un tema de relación gobierno con los gremios. Repito, nosotros estamos más centrados en el fortalecimiento de la Secretaría para que se convierta en un ente transparente, con los concursos, eficiente para dirigir la reforma educativa del país y garantizar esa educación gratuita y obligatoria, desde prebásica hasta el nivel medio que establece la Ley Fundamental de Educación. Es lo que soñamos, es lo que aspiramos, y por eso estamos ahí, independientemente que la gente nos critique. Quizás ahora no nos va a entender, pero por eso trabajamos. El tema de la infraestructura, sí van a tener una incidencia directa para una revisión si hablamos de un proceso de transformación, porque sí se reconoce que hay deficiencia en esa área, doctor Salgado. Claro, hemos estado conversando con la cooperación internacional, con diferentes sectores que tienen proyectos de mejoramiento de la infraestructura, y la doctora Rautila Calderón ha estado insistiendo mucho con la experiencia que estuvo en la UNAD, que se elaboró un plan maestro de construcción. Se requiere un plan maestro de construcción para mejorar la infraestructura educativa del país. Se ha comenzado con ciertas inversiones, pero eso hay que hacerlo a mediano y largo plazo. Nuestros centros educativos, muchos están cayendo, no tienen techo, etcétera, y el gobierno está obligado a empezar a hacer esas inversiones y gradualmente los siguientes gobiernos, y tener un plan maestro para que si se deterioran estas instalaciones, mejorarlas. Y no solo los edificios, sino dotarlos de textos, de laboratorio y equipos también. Doctor, le agradezco. Feliz noche. Feliz noche. No tira la toalla, entonces, a pesar Seguimos, de pues, que le digan de todo. Estamos comprometidos con la educación de este país. Este país me ha dado mucho y vamos a seguir trabajando dentro o fuera de la comisión. El ex rector de la Universidad Pedagógica Nacional, Francisco Morazán, Ramón Ulises Salgado. Por su sintonía, muchas gracias.